Prepárense para una inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Uf, un filósofo que, un gigante. sí, un gigante que intentó comprender la realidad en su totalidad. Nada más y nada menos. Quizás su nombre no te suene tanto como el de otros filósofos, pero ver por qué sus ideas Sus ideas. influenciaron desde el arte Exacto. y la política hasta cómo entendemos la historia misma. Así es, y lo fascinante de Hegel es que él no veía la realidad como algo fijo, Ajá, inmutable, sino como un proceso dinámico en constante evolución. exacto. Para Hegel, la realidad no está allá afuera simplemente existiendo, sino que se forma a través de nuestra interacción con ella. Claro. Y el motor de esta evolución es algo que él llamó Geist, que generalmente se traduce como mente o espíritu. Mente o espíritu. ¿Te imaginas algo más potente que eso? El Geist es clave para entender toda la filosofía de Hegel. Representa la conciencia colectiva de la humanidad, que se desarrolla a lo largo de la historia impulsada por la razón, Ajá. la libertad y la autoconciencia. Es como si la historia fuera una gran película épica, ¿no? Exacto. Y el Geist es el protagonista principal. El protagonista. Comienza con nuestra propia conciencia individual. Ajá. Luego se expande al espíritu de toda una cultura. De todo una cultura. Y finalmente culmina en el espíritu absoluto de toda la historia. Impresionante. Es una idea alucinante. Precisamente. Y este viaje del Geist no es un camino tranquilo, Ya. directo. No. Para nada. Hegel creía que el progreso se produce a través de la lucha Ajá. y la contradicción. Así. Un proceso que llamó dialéctica. La famosa dialéctica hegeliana. Exacto. Siempre me ha sonado algo súper complejo. ¿Cómo funciona exactamente? Bueno, es más sencillo de lo que parece. A ver. Imagina un debate. Sí. Primero tienes una idea, Ajá. la tesis. La tesis. Esta tesis genera su opuesta. Ajá. La antítesis. La antítesis. Y del choque entre ambas Sí. surge una nueva idea que las integra. Ajá. La síntesis. Síntesis. Y esta síntesis, a su vez, Sí. se convierte en una nueva tesis. Y el proceso continúa. Entonces, para Hegel, el conflicto no es algo negativo, ¿No? sino el motor del progreso. Exacto. Eso sí que es una forma diferente de ver las cosas. Y esto no solo se aplica a la historia, sino también a nosotros mismos. A nosotros. Todos nos enfrentamos a contradicciones en nuestras vidas, Claro. en nuestras creencias. Sí. Y es al superarlas que crecemos Bien. y entendemos mejor el mundo. ¿No te ha pasado a ti alguna vez? Totalmente. De hecho, ahora que lo pienso, muchos de los momentos clave en mi vida han surgido de situaciones de ¿El conflicto? conflicto. Es como si la lucha nos obligara a evolucionar. Justamente. Y para Hegel, esta evolución no tiene fin. No. Él creía que la historia tiene un objetivo, un telos, Un telos. que es la realización plena de la libertad. Cuando la humanidad alcance un estado de autoconciencia y libertad absoluta, la historia, en cierto sentido, llegará a su fin. El fin de la historia. El fin de la historia. Eso suena radical. Pero si la historia termina, Ajá. ¿qué pasa después? Nos quedamos estancados. No, exactamente. Para Hegel no se trata de un fin literal, sino más bien de una culminación. Ya. Un punto en el que la humanidad alcanza su máximo potencial. Ya. Hoy es como si la historia fuera una sinfonía que llega a su clímax, a su resolución final. Entiendo, es como si la historia tuviera un propósito. Una dirección. Sí. Y ese propósito es la libertad. La libertad. Pero, ¿cómo encaja el Estado en todo esto? ¿No limita el Estado la libertad individual? Esa es una pregunta interesante. Sí. Hegel veía al Estado como la institución que mejor encarna la razón Ajá. y la voluntad colectiva proporcionando el marco para que la libertad individual pueda florecer. Pero no se refería a cualquier tipo de Estado. Sino a un estado racional y constitucional. Es decir, que para Hegel, el Estado no es el enemigo de la libertad, No. sino su protector. Exactamente. Eso sí que es un giro inesperado. Para Hegel el Estado es esencial para la libertad, Ya. pero no cualquier Estado. Claro. Él defendía un Estado que garantizara los derechos individuales Ajá. y promoviera el bien común, un Estado que fuera en esencia la expresión de la razón y la libertad en el ámbito social. Pero no todos estaban de acuerdo con esta visión idealizada del Estado, ¿verdad?
No. He oído que algunos incluso lo acusaron de Puede ser ser. un precursor del fascismo. Es cierto, las ideas de Hegel han sido interpretadas de maneras muy diversas, a veces contradictorias. Algunos críticos, especialmente en el siglo XX, Ajá. lo acusaron de justificar el totalitarismo y el nacionalismo, debido a su énfasis en el Estado y la unidad. Entiendo, es importante recordar que Hegel vivió en una época muy diferente a la nuestra y que debemos ser cautelosos al aplicar sus ideas al mundo actual. Exacto. La obra de Hegel es compleja Sí. y ha generado mucho debate, pero sin duda es un pensador que nos obliga a reflexionar sobre temas fundamentales, como la libertad, la historia y el papel del Estado en nuestras vidas. Totalmente. Antes de adentrarnos en las críticas a Hegel, me gustaría saber un poco más sobre su vida. Por supuesto. ¿Cómo era este hombre que intentaba comprender la totalidad de la realidad? Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en Stuttgart, Alemania, en 1770. Fue un niño precoz, influenciado por la Ilustración y el Romanticismo, dos movimientos que estaban en auge en ese momento. Estudió teología, pero pronto se sintió atraído por la filosofía. ¿Y qué tipo de filosofía lo cautivó? Bueno, durante sus estudios Hegel se vio profundamente influenciado por pensadores como Kant, Fichte y Schelling. De hecho, se puede decir que toda su filosofía es una respuesta, una especie de diálogo continuo con las ideas de Kant. Kant, el gigante de la filosofía, por supuesto. Recuerdo haber estudiado sus ideas en la universidad. Pero no me acuerdo muy bien en qué se diferenciaban de las de Hegel. Bueno. ¿Podrías refrescarme la memoria? Claro, Kant argumentaba que no podemos conocer la cosa en sí. La realidad última que subyace a nuestras percepciones, decía que solo podemos conocer el mundo tal como se nos aparece, no la realidad en sí misma. Sí, me suena. Kant establecía límites al conocimiento humano, ¿verdad? Exactamente, pero Hegel no estaba satisfecho con esos límites. Él creía que sí era posible conocer la realidad en sí misma. Y que esa realidad era precisamente el Geist. Qué audaz. Mientras Kant ponía límites, Hegel buscaba romperlos. Precisamente Hegel veía la filosofía de Kant como un paso importante pero incompleto. La veo. Para él la filosofía kantiana se quedaba atrapada en la dualidad entre sujeto y objeto, entre la mente y el mundo. Hegel buscaba una unidad más profunda. Entonces, para Hegel, la mente no era un mero observador pasivo del mundo, sino que participaba activamente en su creación. Exacto. Es una idea revolucionaria. Para Hegel, la mente y el mundo, el sujeto y el objeto no están separados, sino que son dos caras de la misma moneda. Y el Geist, esa fuerza motriz que mencionamos antes, no es algo externo al mundo, sino a la propia realidad en constante desarrollo. Es una forma de pensar muy diferente a la que estamos acostumbrados, ¿verdad? En nuestra vida diaria, tendemos a ver el mundo como algo externo a nosotros. Exacto. Algo que simplemente está ahí. Está ahí. Pero Hegel nos dice que no es tan simple. Exactamente. Para Hegel no hay una separación tajante entre nosotros y el mundo. Somos parte del mundo. El mundo es parte de nosotros. Y esta interconexión, esta unidad fundamental es la que él intenta explicar a través del concepto del Geist. Es fascinante. Realmente nos obliga a replantearnos nuestra forma de ver el mundo. Y todo esto nos lleva de vuelta a su idea de la dialéctica, ¿verdad? La dialéctica no solo es un proceso histórico, sino también un proceso de conocimiento. Una forma en que la mente se acerca cada vez más a la realidad. Así es, para Hegel, la dialéctica no solo se aplica al mundo exterior, sino también al mundo interior de la mente. A través de la dialéctica, la mente supera sus propias limitaciones y se acerca cada vez más a la verdad. Es un viaje intelectual emocionante, sin duda. Sin duda. Pero volviendo a la vida de Hegel, ¿cuándo comenzó a publicar sus obras? Bueno. ¿Tuvo éxito en su tiempo? Su primera obra importante, La Fenomenología del Espíritu, la publicó en 1807. Es considerada una de las obras más difíciles e influyentes de la historia de la filosofía. Ya veo. En ella, Hegel describe el desarrollo del Geist, desde la conciencia individual hasta el saber absoluto. ¿Saber absoluto suena a algo realmente profundo? Sí. ¿Podrías explicarme un poco más qué significa? Claro, el saber absoluto para Hegel es el estado final del desarrollo del Geist, donde la mente alcanza una comprensión completa de sí misma y del mundo. Es un estado de unidad y armonía, donde la dualidad entre el sujeto y el objeto se disuelve. Suena casi místico. En cierto modo, sí, el lenguaje de Hegel es muy abstracto,
y metafísico, y puede resultar difícil de comprender. Pero su objetivo era describir la estructura lógica de la realidad, la forma en que la mente se relaciona con el mundo. Y esta obra, la fenomenología del espíritu, ¿cómo fue recibida en su época? La recepción fue mixta. Algunos la consideraron brillante, otros la encontraron impenetrable, pero poco a poco las ideas de Hegel fueron ganando terreno. Y su influencia se extendió por toda Alemania y más allá. Entonces no fue un éxito instantáneo. No. Pero su impacto se fue haciendo sentir con el tiempo. Con el tiempo. Y después de la fenomenología del espíritu, ¿qué otras obras? Hegel publicó varias obras importantes a lo largo de su carrera, incluyendo la ciencia de la lógica, la enciclopedia de las ciencias filosóficas y los principios de la filosofía del derecho. Vaya, qué prolífico. ¿Podrías contarnos un poco sobre cada una de estas obras? Por supuesto, en la ciencia de la lógica, Hegel desarrolla su sistema lógico, que es la base de toda su filosofía. Argumenta que la lógica no es solo un conjunto de reglas para pensar correctamente, sino la estructura misma de la realidad. Es decir, que para Hegel la lógica no es solo una herramienta, sino la forma en que el universo está organizado. Exacto, para Hegel la lógica es la forma en que el Geist se manifiesta en el mundo. Y la lógica hegeliana, como ya vimos, es dialéctica. Se basa en ese proceso de tesis-antítesis y síntesis que mencionamos antes. Es increíble cómo todas sus ideas están interconectadas. La ciencia de la lógica es como un mapa de la realidad, ¿verdad? Se puede decir que sí. Un mapa que nos muestra cómo el Geist se despliega en el mundo. Es una descripción de la arquitectura del universo vista desde la perspectiva del Geist. Y después de la ciencia de la lógica, ¿qué hay de la enciclopedia de las ciencias filosóficas? La enciclopedia de las ciencias filosóficas es una obra monumental que presenta todo el sistema filosófico de Hegel. Está dividida en 3 partes. Lógica, filosofía de la naturaleza, filosofía del espíritu. En esta obra, Hegel intenta abarcar la totalidad del conocimiento. De la lógica hasta el espíritu. Sí, la enciclopedia es como un compendio de todo el pensamiento hegeliano. En ella expone su visión de la realidad, desde los conceptos más abstractos hasta las instituciones sociales más concretas. Es realmente impresionante. Y para terminar, ¿qué hay de los principios de la filosofía del derecho? ¿De qué trata esta obra? En los principios de la filosofía del derecho, Hegel desarrolla su teoría del Estado y la sociedad. Argumenta que el Estado es la culminación del desarrollo del Geist objetivo. La forma en que la razón y la libertad se manifiestan en el ámbito social. Ya veo entonces, para Hegel, el Estado no es solo una institución política. No. Sino la expresión más elevada de la razón y la libertad en el mundo. Correcto. Para Hegel, el Estado no es algo artificial, sino que surge orgánicamente del desarrollo del Geist. Y el Estado racional es aquel que reconoce y protege los derechos individuales al mismo tiempo que promueve el bien común. Es decir, que para Hegel el Estado ideal es aquel que equilibra la libertad individual con el bienestar de la sociedad. Exacto. Hegel creía que el Estado racional era la mejor forma de organización social, la forma en que la humanidad podía alcanzar su máximo potencial. Es una visión muy optimista, sin duda. Sí. Pero como mencionamos antes, las ideas de Hegel han generado mucha controversia. Algunos críticos lo han acusado de justificar el totalitarismo, el nacionalismo y la opresión. ¿Cómo podemos conciliar estas críticas con la visión idealizada al Estado que propone Hegel? Esa es una pregunta crucial y la abordaremos en detalle en la próxima parte de nuestra inmersión. Me parece perfecto. Analizaremos las críticas a Hegel desde las acusaciones de totalitarismo hasta sus ideas sobre la raza y la cultura que hoy consideramos inaceptables. Entiendo. También exploraremos cómo las ideas de Hegel han sido interpretadas y utilizadas de maneras muy diferentes a lo largo de la historia. Me parece perfecto. Las ideas de Hegel son complejas y desafiantes. Sí. Y sin duda este análisis crítico nos ayudará a comprenderlas mejor. Por supuesto. Nos vemos en la próxima parte. Hasta la próxima. Retomemos nuestro viaje por el fascinante mundo de Hegel. En la primera parte exploramos las bases de su sistema filosófico. El Geist, la dialéctica y el papel del Estado. Y quedamos en explorar su obra maestra. La fenomenología del espíritu. Exacto. Prepárense porque esta obra es un verdadero desafío intelectual. Tienes razón, no es una lectura fácil.
En la fenomenología, Hegel nos lleva de la mano a través del desarrollo del Geist. Ajá. Desde la conciencia individual más básica hasta el saber absoluto. Ajá, ese saber absoluto. Otra vez suena algo muy elevado. Yeah. Podemos aterrizarlo un poco. ¿Qué significa realmente? Imagina el Geist como un detective. Ajá. Resolviendo un caso complejo en la fenomenología, el Geist está tratando de descifrarse a sí mismo. Ajá. Y al mundo que lo rodea comienza con formas de conciencia muy simples como la percepción sensorial. Como cuando un bebé descubre el mundo a través de sus sentidos, ¿verdad? Exactamente, luego la conciencia va evolucionando a través de etapas cada vez más complejas. La autoconciencia, la razón, la moralidad. Yeah. En cada etapa el Geist se topa con contradicciones y limitaciones y a través de la dialéctica la supera. Ajá. Y alcanza un nuevo nivel de comprensión. Es como si el Geist fuera aprendiendo y madurando a medida que se enfrenta a nuevos retos. Y este proceso continúa hasta que llega al saber absoluto. Correcto, el saber absoluto en la filosofía de Hegel es la meta final del desarrollo del Geist. Es el punto donde el Geist logra una comprensión total de sí mismo, de la historia y del mundo en su totalidad. Es la unión perfecta entre el sujeto y el objeto, entre pensamiento y la realidad. Suena casi una experiencia mística, ¿no? Hay quienes lo interpretan así, sin embargo, para Hegel, el saber absoluto es un logro filosófico, un resultado del proceso dialéctico de la razón. Ya veo, entonces no es algo que se alcanza de la noche a la mañana, sino a través de un largo proceso de aprendizaje. Exacto. Y desarrollo. Y este proceso no solo ocurre a nivel individual, ¿verdad? El Geist también se desarrolla a través de la historia de la humanidad, Claro. a través de la cultura, el arte, la religión. Exacto. Para Hegel, la historia no es una serie de eventos aleatorios, sino un proceso con un propósito. Ya. Un fin último. Ya. Y ese fin es la realización del Geist. Es una visión realmente grandiosa, hablando de la fenomenología. ¿Hay alguna sección o concepto que sea especialmente importante destacar? Hay muchas secciones importantes, pero una de las más conocidas y debatidas es la sección sobre el amo y el esclavo. Ah, sí. He oído hablar de ella. ¿De qué se trata exactamente? En esta sección, Hegel analiza la relación entre dos conciencias que buscan el reconocimiento mutuo. Inicialmente, ambas luchan por imponerse, lo que desemboca en una relación de dominación. Claro. Una conciencia se convierte en el amo y la otra en el esclavo. Es como una lucha de poder, ¿no? Donde una de las partes se somete a la otra. Exacto, pero lo interesante es que para Hegel esta relación no es estática. Ajá. El amo, al depender del esclavo para satisfacer sus necesidades materiales, termina volviéndose dependiente de él. Y el esclavo, a través de su trabajo, transforma el mundo y toma conciencia de su propio poder creativo. Es un giro inesperado. La relación de poder no es absoluta, sino que se transforma a través de la dialéctica. Correcto, la dialéctica del amo y el esclavo nos muestra cómo las relaciones de poder son fluidas. Y cómo la lucha por el reconocimiento puede llevar paradójicamente a la liberación. Es una idea muy poderosa. De hecho, esta dinámica se puede ver en muchas relaciones de la vida real. El empleado profesor-alumno te hace pensar quién tiene realmente el control. Exacto, la filosofía de Hegel no es solo teoría abstracta, sino que nos ofrece herramientas para comprender las dinámicas sociales y las relaciones de poder en el mundo real. Es fascinante cómo las ideas de Hegel, a pesar de su complejidad, pueden tener un impacto tan directo en nuestra comprensión del mundo. Justamente, Hegel nos invita a pensar en grande, a conectar las ideas con la realidad, a comprender cómo la historia, la cultura y la sociedad están entrelazadas. Y también nos invita a ser críticos. A no aceptar las cosas, sin más a cuestionar las estructuras de poder. Exacto. Y las ideas dominantes. Así es, Hegel nos propone un viaje intelectual que nos lleva a través de la historia de la conciencia, a través de los conflictos y las contradicciones, hasta llegar a una comprensión más profunda de nosotros mismos, del mundo que nos rodea. Es un viaje que vale la pena emprender sin duda, pero como mencionamos antes, no es un camino fácil. La filosofía de Hegel es densa, desafiante y a veces contradictoria. Cierto, y es precisamente por eso que sigue siendo tan relevante hoy en día. Hegel nos obliga a enfrentarnos a las grandes preguntas, a cuestionar nuestras propias ideas y a buscar nuevas formas de entender el mundo en el que vivimos. Bueno, hasta ahora hemos explorado la fenomenología del espíritu, su obra maestra, y hemos analizado conceptos clave como el saber absoluto y la dialéctica del amo y el esclavo. Hemos visto cómo Hegel traza el desarrollo del Geist, desde la conciencia individual hasta la comprensión total de la realidad.
En la próxima parte vamos a abordar las críticas a Hegel. Exacto. Desde las acusaciones de totalitarismo y nacionalismo hasta sus ideas sobre la raza y la cultura. También hablaremos de su legado y su impacto en la filosofía posterior desde Marx hasta nuestros días. Será un final de inmersión apasionante, no se lo pierdan. Bienvenidos de nuevo a nuestra inmersión en el complejo universo de Hegel. En las dos partes anteriores hemos explorado las bases de su sistema filosófico. Exacto. Su idea del Geist, la dialéctica. Sí. Y por supuesto su monumental obra, La fenomenología del espíritu. Pero también hemos dejado claro que el pensamiento de Hegel no ha estado exento de controversia. No, por supuesto. En esta última parte vamos a sumergirnos en esas críticas. Así es, a lo largo de la historia, Hegel ha sido objeto de diversas interpretaciones, algunas de ellas bastante problemáticas. Ya veo. Una de las más delicadas es la acusación de que su filosofía podría usarse para justificar totalitarismo. Entiendo su énfasis en el Estado como la culminación del desarrollo del Geist. Podría llevar a pensar que para Hegel, el individuo debe subordinarse al poder del Estado. Precisamente algunos críticos argumentan que en el sistema de Hegel el Estado se convierte en un fin en sí mismo en lugar de un medio para garantizar la libertad individual. Y eso nos lleva a otra crítica importante, el nacionalismo. Ajá. Hegel veía a cada nación como una expresión particular del Geist. Sí, sí. ¿No podría esto interpretarse como una justificación para la idea de superioridad nacional? Sin duda es un punto complejo, si bien Hegel reconocía la importancia de la individualidad de cada cultura. También creía que la historia avanza hacia una unidad superior. Sí. Algunos ven en esto una justificación para la dominación de ciertas culturas sobre otras. Es cierto, y no podemos ignorar el contexto histórico en el que vivió Hegel, una época marcada por el auge del nacionalismo en Europa. Sus ideas deben ser analizadas a la luz de su tiempo. Exactamente. No podemos leer a Hegel con los ojos del siglo XXI y pretender que sus ideas encajen perfectamente con nuestros valores actuales. Otra crítica que mencionamos antes es la del determinismo histórico. Hegel creía que la historia tiene un telos, un fin predeterminado. No anule esto la libertad individual. Si todo está ya escrito, ¿qué margen de acción tenemos? Esa es una pregunta que ha generado ríos de tinta. Si bien Hegel veía la historia como un proceso con un objetivo, también reconocía la importancia de la acción individual. Para él, los individuos son los agentes a través de los cuales el Geist se realiza en la historia. Entonces no se trata de un determinismo absoluto, sino más bien de una especie de danza entre la libertad individual y las fuerzas históricas que nos impulsan. Exactamente. El individuo no es una marioneta del destino, sino que participa activamente en la construcción de la historia. Claro que para Hegel esta participación no es arbitraria, sino que está guiada por la razón y la búsqueda de la libertad. Es una visión compleja sin duda. Sí. Y para añadir otra capa de complejidad, no podemos olvidar las críticas a las ideas de Hegel sobre la raza y la cultura. Sí, lamentablemente en sus escritos encontramos comentarios que hoy en día consideramos inaceptables. Ya veo. Por ejemplo, su visión de África como un continente sin historia. Refleja los prejuicios racistas de su época. Es un recordatorio de que, a pesar de su brillantez, Hegel no estaba por encima de las limitaciones de su tiempo. Así es, debemos leer a Hegel con una mirada crítica, reconociendo tanto sus valiosas aportaciones como sus errores. Totalmente de acuerdo. A pesar de todas estas críticas, el legado de Hegel es innegable. Su influencia se puede rastrear en una gran variedad de pensadores, desde Marx hasta la filosofía posmoderna. Exacto. Marx, por ejemplo, adaptó la dialéctica hegeliana para desarrollar su teoría del materialismo histórico. Y la crítica de Hegel a la Ilustración ha inspirado a pensadores posmodernos como Foucault y Derrida. Es decir, que las ideas de Hegel, aunque controvertidas, han sido un punto de partida para muchos otros desarrollos filosóficos. Precisamente Hegel nos ha dejado un legado rico y complejo que sigue desafiando e inspirando a pensadores de diversas corrientes. Bueno, hemos llegado al final de nuestra inversión en el mundo de Hegel. ¿Sí? Hemos explorado su sistema filosófico, su obra maestra, la fenomenología del espíritu. Correcto. Y las controversias que rodean su pensamiento. Esperamos haberles dado una visión general de las ideas de este gigante de la filosofía, un pensador que a pesar de sus limitaciones nos ha dejado un legado intelectual que sigue siendo relevante para comprender el mundo actual. Como siempre, recuerden que la filosofía no se trata de encontrar respuestas definitivas, sino de formular las preguntas correctas, de pensar críticamente y de mantener un diálogo constante con las grandes ideas del pasado y del presente. Hegel, con sus aciertos y sus errores, nos invita a participar en ese diálogo, a explorar las complejidades del pensamiento humano y a buscar una comprensión más profunda de la realidad. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el fascinante y complejo mundo de Hegel. Hasta la próxima.